Es una ruptura respecto al patriarcado que si bien se encarna en unas cuantas, acaba siendo el punto de vista mayoritario, diga o no, o se acepte o no. Lo que te da la sensación de que tus libertades son también las de los demás, te explica una serie de movimientos, como por ejemplo el movimiento gay, lésbico gay, que no existiría, no tanto como movimiento, sino como punto de vista, si no se supiera que ya no es posible regalarle tu vida a las prohibiciones y al qué dirán. Lo que aplasta el qué dirán es esa gran movilización de la mente, de las ideas, que es lo que le da sentido, le da cuerpo, en última instancia, a los movimientos sociales. ¿Qué pasa? ¿Hay una debilidad de lo político en México? Me parece que las élites políticas no entendieron, no asumieron, siguieron simplemente peleando el poder y no incorporando estos cambios en la mentalidad que tienen que ver también con un proceso de urbanización espectacular que hubo en el país y que genera internacionalización y que te genera nuevos agentes sociales que ya no son tan fácilmente asibles como decir movimiento obrero, movimiento campesino. ¿Qué haces con el movimiento estudiantil? ¿Qué haces con el movimiento urbano popular? El formato sectorial ya explota. Se quiebra, y entonces las clases políticas no saben cómo enfrentar a estos nuevos agentes sociales que aparecen en la realidad del país. Queremos un Estado, ¿no? Y queremos que es un Estado de derecho, y sea un Estado nacional. Pero cada vez y eso supone política y poder. Desde abajo, desde en medio, como se quiera, todo se centra en la lucha por los derechos. Al principio fue abrumadoramente por los derechos humanos. Eso empieza en la década de los 70 magníficamente. Y luego ya por la transformación de los derechos humanos en derechos, así en la Constitución y en los códigos. Eso me parece que es determinante. Y en todo esto también hay el elemento de 3 rupturas serias. La primera ruptura es la inutilidad de los esfuerzos. ¿Para qué si todo va a seguir igual? No toma en cuenta esa frase la manera en que las vidas transcurren. Hay momentos del 68 que reverberan en la vida de aquellos que participaron. Eso no se apaga. La idea de que si un movimiento se extingue, se acaba lo que le significó a los que participaron, me parece simplemente una necedad. Transformar la derrota en el aplastamiento psíquico, cultural, moral. Se da, pero no en todos y no de igual manera. Para mí el segundo tema es el qué dirán. ¿Qué dirán si soy comunista? ¿Qué dirán si soy esto o lo otro? Y el tercer tema es el miedo al ridículo. El miedo al ridículo que también interviene en muchas de las actividades al romperse, al decirse yo quiero hacer esto. Las primeras feministas lo enfrentaron magníficamente, el miedo al ridículo. Como hoy lo enfrentan los participantes del movimiento por los derechos de los animales, al que pertenezco. ¿De los gatos o en general de los animales? En general. Sobre todo ahora contra las corridas de toros. Lo que me parece fundamental en todo esto es que esos cerrojos mentales, al romperse, demuestran cuánto estaba ya ahí germinando en ebullición. Y lo que te da todo es la idea de que la clase política o el sector político no avanza porque se quedó detenida en el mantenimiento de sus intereses. Es una situación moral, ética y de conciencia ciudadana. Cuando veo cómo la tolerancia, que mucho tiempo me pareció indispensable, se va transformando en el respeto a los derechos, una noción antes inexistente en el concepto, en la práctica, veo el avance. Y cuando miro lo que se está discutiendo en los sectores políticos, veo la glorificación del retroceso. Está el país sirviendo de movimientos sociales, pequeños o medianos, pero hay desde luego una necesidad de usar tus libertades. Es una hora del empoderamiento que contrasta con el retroceso, la vileza de algunos hechos, de algunos planteamientos, y que contrasta también con la idea de que nada sucede, que aquí nada pasa. Aquí están pasando demasiadas cosas. Lo que sucede es que todavía no tienen la fuerza unitaria para convertirse en una forma de imprimir la realidad que se desea. Para mí, el gran tema en este momento, hay una cerrazón de espacios de diálogo de la clase política con la diversidad de agendas, de derechos, de inquietudes que hay en todo el país. Y eso va a llevar a que posiblemente estos movimientos los rebasen, ¿no?
Yo creo que lo que están diciendo una enorme cantidad de grupos y tendencias y corrientes y círculos y tuiteros y gente por todo el país, lo que están diciendo es hay que movernos, porque sí importa, porque sí podemos progresar, porque no es cierto que la fatalidad de este país es nunca avanzar y tener siempre discriminación, y porque solo así, solo haciendo de los pequeños grupos y de las pequeñas cosas una gran convergencia, como podremos realmente cambiar este país nuevamente, como ha sido cambiado muchas veces. Yo no creo en la violencia, no creo que en este momento la respuesta de la violencia organizada en cualquier nivel sirva para nada. Estoy en contra de esas soluciones. También advierto que el narcotráfico, del que no se hablaba aquí, es el aplastamiento de muchísimas situaciones, de las decisiones de gobierno y de las decisiones de la sociedad. Y de comunidades enteras, como está pasando. Sí. Pasó en Juárez, pasa en Juárez, hoy pasa en Reynosa. Es que esa gente que resiste, que no se deja inmovilizar, está diciendo, no me dejo inmovilizar porque en primer lugar respeto mi ámbito privado de convicción, de crecimiento, de lo que sea. Hay una cosa referida de individualismo que se incorpora a la colectividad que está muy presente. Muchas gracias, Carlos Monsiváis. Buenas noches.